Dios le bendiga, comunidad. Les habla su hermano y discípulo en Cristo, Ramón de la Cruz. En este día quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios, que sé que tanto a ustedes como a mí de manera personal nos va a ayudar a aprender cada día más de las Escrituras y a enamorarnos cada día más de ellas. Declaro en el nombre de Jesús que cada hogar en este momento que está viendo esta transmisión recibe el abrazo, recibe el amor, recibe la providencia de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestro Señor Jesucristo derrame sobre cada uno de ustedes una bendición especial. Les invito a que me acompañen a hacer la oración de inicio para darle apertura a la palabra de hoy. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nosotros te pedimos que tú derrames tu sabiduría sobre cada uno de los que se encuentran en este momento viendo este video, y que podamos aprender, Señor, qué tú quieres revelarnos en este momento a través de tus escrituras. Amén. Les invito a que abran su Biblia o prendan su Biblia, dependiendo de cómo usted se sienta a gusto. Hay personas que les gusta tener la Biblia física, hay otras que les gusta tener la Biblia digital. Eso está a opción suya. Le invito a que vaya a Habacuc, capítulo 1, versículo del 12 en adelante. Estaremos leyendo de este libro en varios tipos de versículos no consecuentes. Y leemos Habacuc 1, versículo 2. Señor, ¿por cuánto tiempo debo clamar pidiéndote ayuda sin que me oigas? ¿Hasta cuándo te pediré que nos salves de esta cruel violencia? Porque me haces ver siempre maldad y violencia a mi alrededor. Donde quiera que miro, hay opresión e injusticias, hombres que aman el pleito y la contienda. La ley no se pone en vigor y las cortes no administran justicia. No sé si esa parte le está haciendo una pequeña refrescamiento de la memoria de la sociedad que vivimos hoy en día. La ley no se pone en vigor y las cortes no administran justicia, porque los perversos son más que los justos y el soborno y el engaño se ha generalizado. Amén. Bueno, para hacer un resumen, Habacuc fue un profeta del pueblo de Israel. Cuando Habacuc existía, el pueblo de Israel estaba sometido bajo un imperio más poderoso, más fuerte que el mismo pueblo de Israel. Y el profeta Habacuc estaba indignado de toda la maldad, toda la violencia, toda la desobediencia, todo ese aspecto, toda esa cara de maldad que generalizaban esos hombres. Recordemos que cuando él estaba hablando, no lo hacía de manera personal, no era un sentimiento personal, era un sentimiento del mismo profeta Habacuc como también del mismo pueblo de Israel. Entonces, ellos estaban viendo cómo los caldeos eran un grupo, eran un imperio que se asentaron, hicieron su capital en Babilonia, eran hombres fuertes. La palabra relata aquí abajo que esas personas, lo vamos a leer un poquito más adelante, esas personas amaban hacer el mal. Eran personas que se levantaban y el deseo de ellos era el deseo de derramar sangre, deseo de abusar del poder. Hoy en día vemos muchas personas en las cuales cuando tienen posiciones gubernamentales, posiciones de autoridad, ellos corren para abusar del poder que se le ha dado, para ellos sentirse grandes, para ellos sentirse que realmente tienen una autoridad y que esa autoridad la pueden usar como a ellos le venga en gana, cosa que es totalmente erróneo. Si seguimos leyendo, vemos algo muy interesante, y es lo siguiente, que el Señor le responde a Habacuc y le dice todo lo que va a hacer a través de los caldeos, y le relata que los caldeos piensan que todo ese poder que ellos tienen, toda esa autoridad, toda esa riqueza se debe al Dios que ellos le sirven. Y el Señor, yo me lo imagino relatando eso de forma irónica, riéndose. ¿Por qué se ríe? Por la ignorancia de los mismos caldeos, por la ignorancia del ser humano, de que pretende que todo lo que tiene, toda la posición económica, toda la condición de salud, todo lo que les rodea de bienestar, se debe a su propio esfuerzo, se debe a su propio esfuerzo y dedicación, cuando es algo totalmente contrario. Todo lo que nos acontece
se debe porque Dios lo permite. Porque Dios permite que pase algo. Anteriormente comentaba en el podcast que hacemos todos los viernes, que sale tanto en Spotify como en iPodcast, decía que a Dios nada lo toma por sorpresa. No es que pasó algo hoy y a Dios fue un ángel a contarle qué pasó. Todo lo que acontece, acontece porque Dios lo permite. Ahora, todo lo que Dios permite no quiere decir que sea su voluntad. Eso hay que tenerlo bien claro. Seguimos leyendo más abajo en el libro de Habacuc. Y dice aquí cuando el Señor le responde. Estamos a Habacuc, capítulo 1, versículo 10. Hablando el Señor de cómo son los caldeos. Se burlan de príncipes y reyes. Se ríen de toda ciudad bien protegida. Pues no hay muralla que pueda contenerlos, pues levantan rampas de tierra contra sus muros y se apoderan de ellas con toda facilidad. Pasan como el huracán que todo lo destruye. Usted no se ha encontrado con personas que donde quiera que llegan, llevan infelicidad, llevan tristeza, llevan destrucción, que todo lo que tocan realmente es para hacer el mal. Son como huracanes que donde llegan desestabilizan la atmósfera que se encuentra. Entonces el Señor dice, hablando de los caldeos, y se apoderan de ellas con toda facilidad. Pasan como el huracán que todo lo destruye. Pero me interesa mucho cuando la palabra de Dios utiliza esa terminología. Pero su gran error es creer que su Dios les viene el inmenso poder que tienen. Como les decía, ¿cuántos seres humanos hoy en la tierra piensan que todo lo que tienen, carro, trabajo, salud, familia, posición, hijos, es por su propio esfuerzo? ¿Cuántos seres humanos están en ese error olímpico? Que pretenden, que creen que todo lo que poseen es por su yo, por su esfuerzo, cuando todo eso ocurre porque Dios lo permite. Señor sigue hablando y diciendo que básicamente este es el mensaje que quiero darles a todos ustedes, que independientemente de la pandemia que está azotando la humanidad, independientemente de la situación económica que tú te encuentres, independientemente de la situación que tú estés atravesando en este momento, Dios tiene el control. Y Dios no se queda mirando cómo tú sufres. Dios no se queda sentado en su lugar de confort cómo tú estás sufriendo, sino que Él todo, dice la palabra, que para el que cree, todo lo que acontece, le acontece para bien. Independientemente de la situación que tú estés pasando, Dios puede transformar esa situación y puede en un segundo del caos crear el orden. Como pasó en Génesis. Dice la palabra, relata la palabra, que en el principio era todo oscuridad, pero Dios hizo la luz. Dios hizo el cambio de oscuridad que había en la tierra a luz en un solo segundo. Y en un solo segundo Dios puede transformar tu vida. Si tú le das la oportunidad, si tú crees en lo que dice su palabra de Dios. Entonces dice aquí, la respuesta del Señor a las quejas de Habacuc, que representaba al pueblo de Israel. Dice lo siguiente: entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta en letras grandes y claras, para que cualquiera pueda leerla de una mirada y corra a contar a los demás. Las cosas que planeo no ocurrirán tan pronto, pero con toda seguridad ocurrirán. Aunque pienses que se demoran en cumplirse, no te desesperes. Todo acontecerá el día que he señalado. Hay veces que nosotros queremos las respuestas de inmediato. Hay veces que nosotros queremos que la solución de nuestros problemas sea de inmediato. Pero en medio del problema, Dios quiere enseñarte algo. En medio de la dificultad, Dios quiere que tú aprendas de ese desierto en el cual tú estás pasando. En vez de ver la solución de inmediato, preguntémonos, ¿para qué Dios quiere que yo pase por ese desierto? ¿Qué quiere Dios de mí en este momento de dificultad? ¿Qué quiere el Señor enseñarme a mí? ¿Qué yo tengo que cambiar en mi carácter? ¿Qué yo tengo que modificar en mi ser? Para que ese desierto que yo estoy pasando, yo pueda aprenderlo
de una manera sobrenatural y puedo usar esas herramientas que aprendí para aplicarla en mi vida y ministrar a otras personas. Entonces el Señor nos dice, aunque ustedes sientan que yo me demoro, yo no me demoro. La respuesta llegará en el momento que tiene que llegar. Mientras tanto, como dice la palabra, como dice la carta en Tesalonicenses, nosotros no debemos de parar de orar. Siempre tenemos que mantenernos en una actitud de oración, en la cual que a través de la oración Dios nos renueva el aceite, nos recarga las energías para nosotros poder seguir caminando y manteniéndonos. Aunque parezca que la respuesta no llega, aunque parezca que el Señor no nos escucha, Él tiene el control. Y Él sí realmente nos escucha. Él sí realmente está pendiente en cada movimiento que hacemos. Al final, para concluir, acá el Señor nos dice algo bien interesante en Habacuc capítulo 3, versículo 17. Estoy leyendo de la Nueva Biblia Viva, la versión. Dice así, Habacuc 3, versículo 17. Aún después de tanta destrucción, cuando la higuera se seque y no haya flores ni fruto, cuando los olivos no produzcan y los campos permanezcan estériles, cuando el ganado muera en el campo y los corrales estén sin vacas, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios que nos salva. El Señor Dios es quien me hace estar fuerte. Amén. Aún en la dificultad, aún en el momento en que me despiden del trabajo, aún en el momento en que un familiar se encuentra con una enfermedad terminal, aún en el momento en el cual mi cocina no tiene alimentos, aún en el momento en el cual mi vehículo está dañado, aún en el momento en el cual no tengo respuestas para mis hijos, aún en el momento en el cual yo no puedo con toda esta dificultad que está ocurriendo, yo me regocijaré en el Señor y confiaré en Él, porque Él es quien me da la fortaleza para yo poder soportar todo lo que está ocurriendo. Mi mensaje, queridos hermanos, en este día es que no miremos el problema como un gigante. Miremos a Dios como verdaderamente Él es, un gigante delante de los problemas, la solución de cada una de nuestras dificultades. Que depositemos su confianza en el Señor y establezcamos una relación íntima con Él, no religiosa, no a nivel de ritual, sino una comunión íntima con Él. Así como usted habla con su mamá, con su papá, con su esposa, que usted le cuenta sus problemas, que usted tenga una relación con Él de ese nivel y a ese grado, para que usted vea las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Le invito en este momento a que si usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, lo haga. En este momento, ahora, repitiendo esta oración que voy a recitar, obviamente, creyendo en lo que está diciendo. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido durante toda mi vida, pecados que he cometido consciente e inconscientemente. Señor, limpia mi corazón, limpia mi mente y permíteme ver lo que tú ves. Yo renuncio a todo pacto con Satanás, producto de los pecados que he cometido. Renuncio a la fornicación, a la brujería, al adulterio, a la homosexualidad, a la mentira. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que tú moriste por mis pecados y que fuiste resucitado al tercer día, como dicen las Escrituras. Te doy gracias, Señor, porque me aceptas como soy y transformas y cambias mi vida. Amén. Dios le bendiga, comunidad. Le habló su hermano y discípulo en Cristo, Ramón de la Cruz.